Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén súper bien y con muchísima energía, porque hoy tenemos un tema que de verdad me emociona muchísimo y estoy seguro que a ustedes también les va a llegar al corazón. Ya saben que por aquí hablamos de emociones, de historias que nos conectan y nos hacen sentir más humanos, y hoy vamos a sumergirnos en algo especial, algo que nos tocará el alma. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar sobre Mert y Afra, y más concretamente sobre el momento en que Mert reveló su amor por Afra. Sí, ese momento crucial, ese instante de confesión que nos dejó a todos con el corazón en un puño. ¿Por qué es tan importante este tema? Bueno, porque en este momento, en esta revelación, hay muchísimas cosas que podemos aprender, cosas que nos inspiran y que nos hacen creer en el amor, en la valentía, en la importancia de expresar lo que sentimos y en la fuerza que reside en la vulnerabilidad. Prepárense para un vídeo lleno de emociones, de análisis profundos, de esos pequeños detalles que hacen que una historia sea inolvidable y que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Vamos a revivir juntos ese momento, a entender qué lo hizo tan especial, a diseccionar cada palabra, cada gesto, cada mirada, y a sacar algunas lecciones para nuestras propias experiencias, para nuestros propios anhelos. Pero como siempre, antes de que empecemos con todo el análisis, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, si este es su primer vídeo, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y no se olviden de dejar su like, que siempre me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Es mi gasolina, mi motor, mi motivación. Y ahora sí, empecemos. Vamos a sumergirnos en este mar de emociones. Vamos a centrarnos en el momento crucial, la revelación de Mert. Ese instante en el que las palabras finalmente fluyen, en el que los sentimientos se desbordan, en el que el corazón habla sin filtros. ¿Qué lo hace tan especial? ¿Qué es lo que hace que este momento trascienda la pantalla y se convierta en algo que resonará en nosotros mucho después de que los créditos hayan terminado? Primero, y creo que es fundamental, hay que entender el contexto. Estamos hablando de una historia, de una serie donde los personajes, Mert y Afra, han construido una relación complicada, llena de idas y venidas, de malentendidos que parecen eternos, de barreras invisibles que dificultan el encuentro de sus almas y de, por supuesto, un sentimiento profundo que se va cocinando a fuego lento. Un amor que se esconde, que se protege, que se va construyendo a base de miradas, de roces, de silencios, de complicidades. Un amor que inevitablemente necesita ser revelado. La tensión dramática es enorme. El público, nosotros los espectadores, estamos esperando ansiosamente ese momento, como si fuera una cuenta regresiva, un precipicio que nos atrae con su misterio. Hemos sido testigos de la conexión entre Mert y Afra, de los obstáculos que han enfrentado, de los momentos de felicidad y de dolor que han compartido. Queremos que estén juntos, queremos que sean felices, y ese anhelo se concentra en esa única frase, en esa única declaración. Mert es un personaje que a lo largo de la historia ha mostrado su lado vulnerable, pero también sus miedos. Hemos visto su fortaleza, su resiliencia, pero también sus inseguridades, sus temores. La revelación de su amor implica desnudarse emocionalmente, arriesgarse a ser rechazado, a que todo lo que ha construido con Afra, la posibilidad de un futuro, se rompa en mil pedazos. Y ese es el primer punto que quiero resaltar, la valentía, el coraje de enfrentarse a sus propios miedos y dar el paso. Decir te amo no es fácil. En absoluto. Especialmente cuando hay mucho en juego. Cuando los sentimientos son profundos, cuando el corazón se desborda, las palabras se atoran, la voz tiembla, y el miedo a la reacción del otro nos paraliza. Mert tuvo que superar sus propios demonios, sus inseguridades, sus fantasmas del pasado, y decidir que el amor era más importante que el miedo. Que la posibilidad de ser feliz, de compartir su vida con Afra, era más valiosa que el temor al rechazo, a la soledad, al vacío. Y ese es un mensaje que podemos aplicar a nuestras propias vidas, a veces y creo que muchas veces, hay que tomar riesgos, hay que ser valientes, aunque el terreno sea incierto, aunque la incertidumbre nos invada, y dar el paso, aunque el camino sea empinado. Si no lo intentas, si te quedas en la sombra, en la duda, en el silencio, nunca sabrás qué podría haber pasado. Y esa es una pregunta que puede atormentarnos para siempre. Luego está el contexto, un aspecto que considero crucial.
La forma en que Mert elige expresar sus sentimientos es mucho más que una simple casualidad. No es un te amo lanzado al aire sin más. Es un momento pensado, cuidadosamente construido, un momento que refleja la magnitud de lo que sienten sus corazones, algo que resuena en el alma, algo muy, muy especial. Y esto, amigos, es algo que debemos destacar y analizar. En la serie seguramente hubo un escenario que potenciaba la carga emocional, que servía como un catalizador de sentimientos. Quizás fue en un lugar significativo para ambos, un lugar que representara su historia, sus recuerdos, sus momentos compartidos. Puede que fuera un atardecer, un lugar donde la naturaleza fuera testigo de su declaración, donde el sol se tiñera de los colores de su amor. Quizás, y esto es fundamental, hubo una conversación previa que preparaba el terreno, que abría las puertas a la sinceridad, que allanaba el camino para la confesión. Estos detalles son importantes porque el contexto amplifica el impacto de la revelación, le da un significado más profundo, lo convierte en algo memorable. Aquí, la forma en que Mert se expresa es clave, la clave para entender la profundidad de sus sentimientos. No se limita a decir te amo, aunque esa frase por sí sola es suficiente para conmovernos. Explica por qué ama a Afra, porque su amor es tan fuerte, tan inquebrantable. Detalla qué es lo que siente, qué es lo que Afra despierta en él, cómo ha transformado su vida, cómo ha llenado sus días de luz. Comparte sus miedos, sus inseguridades, la dificultad que le ha supuesto confesar sus sentimientos. Pero también, y esto es lo que lo hace verdaderamente valiente, comparte su esperanza, su deseo de un futuro juntos, la certeza de que Afra es la persona con la que quiere compartir su vida. La honestidad es fundamental, el pilar sobre el que se construye esta confesión. No trata de ocultar nada, no intenta manipular. No busca excusas ni justificaciones. Simplemente expone sus sentimientos de forma cruda y sincera, con el corazón en la mano, con la voz temblorosa, con los ojos brillantes, mostrando su verdadera esencia. Y esa honestidad, esa transparencia, es lo que nos conecta, lo que nos permite empatizar con Mert, entender su dolor, su miedo, su anhelo y celebrar su valentía. Cuando alguien se abre de esa manera, cuando se muestra tal como es, sin máscaras, sin defensas, crea un lazo de confianza que es muy difícil de romper. Un lazo que se fortalece con cada palabra, con cada mirada, con cada gesto. Y en la ficción como en la vida real, esta conexión, esta vulnerabilidad compartida, es esencial para construir una relación sólida, duradera, basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero. Otro aspecto a destacar, y que considero igualmente crucial, es la reacción de Afra. ¿Cómo responde ella? ¿Cómo asimila esa declaración de amor? ¿Cómo reacciona ante la vulnerabilidad de Mert? La respuesta de Afra es el complemento perfecto, la otra cara de la moneda, y es fundamental para comprender la profundidad del sentimiento, para vislumbrar el futuro de la relación. ¿Cómo es la conexión emocional? ¿Acepta el sentimiento de Mert? ¿Hay una respuesta inmediata, o el silencio, la duda, la incertidumbre se apoderan del momento? ¿Cómo es su mirada? ¿Qué dicen sus gestos? ¿Hay un atisbo de esperanza, o la decepción empaña sus ojos? La respuesta de Afra en la historia que estamos analizando seguramente es compleja. Es muy raro y hasta diría que poco realista, que haya una respuesta inmediata y definitiva. El amor, en la mayoría de las ocasiones, es un sentimiento que se construye, que se desarrolla, que necesita tiempo para florecer. Es posible que Afra necesite tiempo para procesar lo que ha escuchado, para asimilar la magnitud de la confesión de Mert, para entender sus propios sentimientos, para ser honesta consigo misma. Pero aunque no sea una respuesta inmediata, aunque el silencio se adueñe del momento, probablemente habrá señales, gestos, miradas, pequeños detalles que indican que ella también siente algo, que el amor de Mert no es unilateral, que hay una conexión que va más allá de la amistad, que hay una posibilidad de un futuro juntos. Y ahí, la tensión emocional se eleva aún más. La incertidumbre, la duda, la espera, se convierten en elementos fundamentales que mantienen al público, a nosotros, pegados a la pantalla, con el corazón en un puño, esperando la respuesta, anhelando la felicidad de ambos. La reacción de Afra nos enseña sobre la importancia de la reciprocidad, sobre la necesidad de que el amor sea mutuo para que pueda florecer. Un amor unilateral, por muy intenso que sea, rara vez es sostenible en el tiempo. La vida a veces y el amor, muchas veces, no es un camino fácil, no es un cuento de hadas. A veces hay obstáculos, malentendidos, miedos, inseguridades, dudas.
Pero la posibilidad de un futuro juntos, la esperanza de compartir la vida con alguien a quien amas, es lo que nos mantiene emocionados, lo que nos impulsa a seguir adelante, a luchar por nuestros sueños. La conversación posterior, las decisiones que toman, las acciones que emprenden, son cruciales para el desarrollo de la historia, para el destino de Mert y Afra. Y aquí es donde quiero hacer un paréntesis, y creo que es un paréntesis fundamental, para hablar del poder de la comunicación, un aspecto que a menudo pasamos por alto. La revelación de Mert no es solo una declaración de amor, es el inicio de una conversación, de un diálogo que va a definir el futuro de su relación. Un diálogo que requerirá honestidad, valentía, paciencia y sobre todo, empatía. Saber escuchar, escuchar de verdad, sin interrumpir, sin juzgar, sin anticiparnos a las palabras del otro, es fundamental. Expresar nuestras propias necesidades, nuestros miedos, nuestros deseos, sin tapujos, sin escondernos detrás de máscaras, es imprescindible. Comprender los sentimientos del otro, ponernos en su lugar, tratar de entender su punto de vista, aunque no lo compartamos, es clave para construir una relación sana y duradera. La comunicación en todas sus formas es el cimiento sobre el que se erige el amor, la amistad, la familia. En resumen, la revelación de Mert es mucho más que una simple frase, mucho más que un simple momento en una serie. Es un momento que encapsula la valentía, la honestidad, la vulnerabilidad, la importancia de la comunicación en las relaciones y el poder transformador del amor. Es una historia que nos inspira a ser más auténticos, a tomar riesgos, a luchar por nuestros sueños, a creer en el amor y a no tener miedo de mostrar nuestros sentimientos. Y es que a través de esta revelación, la serie nos enseña que el amor no es un camino fácil, que está lleno de obstáculos, de altibajos, de dudas, de miedos, pero que la recompensa, la posibilidad de compartir tu vida con alguien, de construir un futuro juntos, de sentirte pleno y feliz, es algo invaluable. Nos muestra que el amor implica valentía, paciencia, confianza y, sobre todo, mucha comunicación. Nos enseña que el amor verdadero vale la pena, que merece la pena luchar por él, que hay que arriesgarse, aunque el miedo nos paralice. Nos muestra que la vida a veces nos pone a prueba, pero que si estamos dispuestos a ser valientes, a ser honestos, a ser vulnerables, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar la felicidad. Nos enseña que la vida es un viaje, y que es mucho mejor recorrerlo acompañado, con alguien a quien amas, con alguien que te comprende, con alguien que te apoya, con alguien que te hace reír, con alguien que te hace sentir vivo. En definitiva, este momento en la historia de Mert y Afra es un recordatorio de que el amor verdadero vale la pena, de que la felicidad es posible, y de que aunque tengamos miedo, vale la pena arriesgarse por aquello que nos hace sentir vivos. Espero que este análisis les haya gustado, que les haya hecho reflexionar sobre el amor, la valentía, la importancia de expresar lo que sentimos, y que les haya inspirado a ser más auténticos, a luchar por sus sueños, y a creer en la magia del amor. Y ahora, ya para ir terminando, quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. De verdad, su apoyo significa mucho para mí. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y espero que las disfruten tanto como yo disfruto analizándolas. Me encanta sumergirme en estas historias, en estos personajes y compartir mis reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la revelación de Mert. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Qué fue lo que les hizo sentir? ¿Se sintieron identificados con Mert? ¿Entendieron el miedo y la valentía de Afra? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son valiosas y me encanta conocer sus puntos de vista, sus interpretaciones, sus sentimientos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.